así. De fregadazo. Ajá, sí. Y entonces, y además con un susto en el que dije, porque tú nunca piensas, que luego me pongo a pensar, cuando alguien te da una noticia que tienes este problema y que de repente empiezas a decir, bueno, pues tendré que contar mis días, ¿ok? Y entonces tu mente O sea, gira sí, de 360 grados. Dime una por cosa, completo. porque yo sabía, y cuando tú y yo platicamos, que a ti el COVID te pegó durísimo. No, el COVID, fíjate que me pegó, me afectó mucho en su momento y luego recurrí a un médico que me recetó ciertas cosas, pero yo, haz de cuenta que la recuperación tardé mucho en recuperarme, eso fue todo, pero en realidad fue lo anímico porque en ese momento, tiempo atrás, había muerto mi papá de COVID. Entonces, pues, para toda la familia fue así de que era la columna vertebral de la casa, ¿no? Entonces, cuando vino esto tan fuerte, pues cuando tú tienes un problema anímico que no has recuperado y te cae una enfermedad, la manera en la que tú te recuperas es muy diferente porque no tienes como esos incentivos. O sea, si quieres que te diga la palabra depresión, es una manera de decir que cuando estás con un problema de depresión y viene una situación tan fuerte y te enfermas, de repente pues es muy fácil que te pegue el triple o el doble. Entonces pues fue un poco lo que me pasó a mí, que me afectó por cuestiones anímicas y pues no estás como con esa motivación de salir adelante y entonces tardas en recuperarte. Pero bueno, son cosas en la vida que pues tenemos que enfrentar y aprender a vivir con ellas. Pues sí, pero no es enchila mi otra. O sea, estamos hablando de un virus en una pandemia. Ajá. Y le pega a uno de tus seres más queridos. Sí, a mis papás, mi mamá salió adelante, gracias a Dios. Mi papito pues no la libró, luchó durísimo, pero no se pudo. Y entonces yo antes me había enfermado y no me estaba recuperando bien y vino esto anímico y me vine para abajo. Y luego me da COVID después y entonces pues... O sea, primero le dio a tu papá y luego a ti. Sí, claro. Y bueno, yo bajé 12 kilos, todavía no Pues, venía... ¿qué fue el susto correcto? No, un problema, que me iban hasta cortar el intestino, imagínate. Pero yo tenía como, ya los médicos, un tipo me había alarmado así de una forma. Y no ¿De me que gusta ni tenías decir la cáncer? palabra. No quiero ni decir la palabra, pero Ok. una cosa así como fuerte. Y entonces, no como tal, te vienen a la cabeza muchas cosas en donde tú dices, pues tu vida gira 360 grados, pero no pasó nada, todo salió bien, pero bueno, estás en un tratamiento, te ponen en reposo absoluto, luego viene todo esto de la pandemia, yo me estoy tratando de recuperar y en la pandemia pasan todas estas cosas, ¿no? Y entonces es como una época que si yo la recapitulo en mi vida, pues fue un bache que puede ser en un periodo de 3 años o de 2 años, pero es un bache que te sacude y que te hace ver la vida de otra forma y es ahí donde digo que a veces la vida te hace poner pausas y que te des cuenta de otras cosas que son importantes. ¿Qué te diste cuenta? Todo, pues el entorno, la familia, la amistad, a disfrutar lo que tienes, ¿no? No estar El pensando... amor. Sí, en lugar de estar pensando en qué necesito, ¿no? ¿Qué me hace falta? De repente olvidamos lo que tenemos aquí. Entonces esa parte como... Por eso hay tanto auge con todo esto de los coachings, porque te abren los ojos en muchas cosas. Y la realidad es que a veces no necesitas un coach. Te vienen estos madrazos en tu vida y dices, te das cuenta dónde estás plantado y le encuentras el brillo que no tenía tu jardín, le encuentras colores que no habías visto en tu casa, o sea, cosas que son a lo mejor pequeñas o probablemente para muchos irrelevantes. De repente te das cuenta que la vida tiene otras cosas para disfrutar. Orgullosamente nacido en Orizaba, Veracruz, Agustín pasó y sigue pasando gran parte de su tiempo en ranchos ganaderos de su familia. Pero una vez que precisamente su familia se trasladó a la Ciudad de México, quiso hacer una carrera en lo que dice que se le presentaba cada rato: la música. Dice que todos en su casa cantan y cantan bien. Pero como feo no es, el modelaje también lo esperaba con los brazos abiertos. Yo componía canciones de chavito y andaba yo con mi guitarra y te digo que en una ocasión concursamos en Valores Juveniles, quedamos en 3er lugar con la banda que yo tenía, en secundaria tuvimos una banda, o sea, siempre estuve con la música. Ajá. Pero la realidad es que yo por una cuestión ahí, yo imitaba, hacía payasada y media y de repente por ahí tuve la oportunidad de que en una ocasión me vieran en un
comercial y de que estaba yo de extra y luego me pusieron como que el personaje titular porque se estaba trabando el chavo. Es una historia que cuando existían en un comercial de Videocentro, que en su momento cuando existían. Y de ahí todo me llevaba a la televisión, todo. Yo me metí a estudiar administración de empresas y pues por ahí tuve entrevistas que en un banco, que no sé qué, pero todo me llevaba a la televisión de a una tiro u por otra viaje. manera. Sí. Entonces cuando me di cuenta, pues ya estaba yo metido haciendo cantidad de comerciales, estaba yo modelando, haciendo pasarelas, haciendo muestrarios, catálogos. Oye, pero a ver, dime una cosa. Ajá. Pues nosotros que venimos de otros estados, si no es la capital, de pronto como que la gente dice, ¿cómo? ¿Modelo? ¿Cómo? ¿La televisión? ¿Vas a actuar? Bueno, yo sé que estabas en Garibaldi, pero, o sea... Fue después eso. Ajá. La gente, ¿tu familia no dijo, ay, ¿cómo la tele? No, fíjate que ¿Modelo? En ese sentido mis papás me apoyaban, como que no sabían mucho qué era eso de estar modelando y que estar haciendo pasarelas, y en algunas ocasiones, pues, sobre todo mi mamá, ¿no? Iba a echar porra ahí, que iba yo a hacer alguna pasarela y mi mamá me iba a ver ahí, se sentaba y como que no sabía, y cuando me veía salir en trusa como que hacía, ¿no? Así de... ¿Tu mamá le daba pena, pero todas las demás estaban encantadas? ¿O qué? No, bueno, en ese entonces y a mí no me daba pena, ¿no? Al principio tuve ahí unos encuentros medio extraños con el medio, porque pues tú llegabas y de repente quítate la ropa y entonces yo era pudoroso, bueno, sigo siendo pudoroso, pero pues era algo en lo que era visto normal dentro de la moda, porque pues además cuando hacías pasarelas, pues tú te cambiabas... Sí, delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo, ellos y ellas, ¿no? Obviamente, pues las chavas en un rack, en su zona y los hombres en la nuestra, pero pues no dejabas de reportar acá el asunto. Y de allá para acá también, y de allá para acá también, claro. Sí. Pero eso deja de ser, se vuelve un día a día en este tipo de eventos y te empiezas a acostumbrar, entras a un medio, a un mundo diferente y te empiezas a acostumbrar. Esa parte pues no la vivieron mucho mis papás, hasta por ahí en una ocasión que de repente hice una sesión de fotos. Esto, pues, a lo mejor la gente no lo sabe, pero te lo voy a contar. Pero de repente en la sesión de fotos yo empiezo con un traje muy galán acá y están tomando las fotos, luego termino con una ropa casual, luego termino con una cosa como así de chaleco muy padre y unos accesorios y me llenaron de cosas muy padres, porque el coordinador de moda, que era un coordinador de lo mejor que había en México, que en paz descanse, Ernesto Cruz. Y entonces me estaban tomando las fotos y de repente termino yo con una licra, un shortcito de licra y un como cinturón de pesas, ¿no? Y yo así como posando y me echaban agüita y yo, no, así yo ya estaba, me rasuraron todo el pecho. Entonces yo andaba como que ya, y aparte dolor de cabeza porque llevaba todo el día. Y al final dice, ¿te podrías quitar la licra? Entonces yo agarro y digo, iba conmigo un amigo y volteo a verlo como diciendo, ¿qué hago? Y me hace... Y entonces ahí voy y me quito la licra, ¿no? Así. Y yo en pelotas. En pelotas. En pelotas. Y me empiezo a tomar foto. Le digo, ¿sabes qué? Me siento incómodo. No te preocupes, ya vístete, ya terminamos. Y entonces yo agarro, me pongo la licra y me voy y dije, madres. En ese entonces, no te rías, en ese entonces, ok, en ese entonces eran hojas de contactos. Entonces, pues ya sabes que así es como escogían las fotos. Yo cometí el error de prestárselas a una persona cuando me las entregaron. Y yo no supe, pasaron los años, después ya estaba yo en la televisión, ya estaba yo haciendo proyectos y como la gente me empezó a reconocer, él fue y vendió estas fotos a una revista, que existía, no sé si todavía existe la revista Nueva, y que me publican ahí. Y me ponen una carita de estas de Happy Face en el pispirrín, porque... Pues, ¿Con una fue suficiente o hubo que poner varias caritas? Fue una chiquita, pero muy bonita. Ay, Agustín. Aurora, y todavía la conservo ahí en mi póster de mi casa. No, la realidad es que... No, no es cierto. No, pero... Caronona. No, una carita ahí, normal. pero... Te voy a decir una cosa, a Vendieron la hora que sí, y salió en la revista, y bueno, tuve hasta me habla un día mi hermana, y me dice, Agustín, dime que no eres tú, me acaban de mandar mis amigas una foto. Le dije, cállate, tú no digas nada, no se te va a ocurrir decirle a mis papás. Y bla, bla. Al ratito me habla mi mamá por teléfono y me dice, Agustín, ya de que a mi mamá le empieza a temblar la voz, es que algo raro me va a preguntar. Y me dice, ¿eres tú el de las fotos? Le digo, mamá, no sé de qué hablas, luego platicamos, estoy de viaje, mamá. Y ya, ¿no? Pero
pero pues están en todo internet, o sea, salgo en pelotas ahí, tal cual. ¿Me las googlean, porfis? Y la realidad es que, pues, al principio que yo me enojé mucho y que me espanté porque dije, madres, esto va a ser un... No estaban las redes como están ahora, obviamente. Sí, claro. Y la realidad es que, pues, más que afectarme, me benefició. Entonces, yo la verdad que son cosas que de repente mi mamá se sorprendió porque yo después le tuve que decir, es que en el modelaje, pues hay cosas que... Y te pueden chamaquear también, ¿no? Y tengo el nombre y la persona que lo hizo porque lo conozco claro. Y bueno, pues ojalá le haya funcionado los 3 pesos que le han dado. Pero mira, la realidad es que en la vida hoy tienes que cuidarte más hoy en día de qué haces, cómo haces y con quién. Y ya sabes que en cualquier lado, tuve un problema hace unos años en el aeropuerto y cuando estaba la discusión, cuando volteé a la banqueta, que yo ya estaba así encabronadísimo cuando volteé a la banqueta, así todos con celulares. Entonces, si yo me hubiera terminado a golpes, se hubiera hecho una bronca y entonces termino yo satanizado, ¿no? Lord Aeropuerto te hubiera puesto. Sí, entonces ese tipo de cosas ya hoy en día tenemos, si siendo una persona que no está en los medios o que no está en las cámaras, tienes el riesgo de tener un problema, porque en todos lados hay cámaras, siendo un actor, pues para mí es mucho más complicado y tienes que comportarte y darte cuenta que para donde voltees hay cámaras. Hay cámaras. Y tienes que pensarla antes de actuar, ¿no? Cuando estábamos haciendo tanto comercial y tanto que me doy cuenta que además era lo mío, me gustaba y hacer muchas cosas que la gente no sabe qué hago, me encantaba hacerlas así. Y bueno, y me metí a la escuela Patricia Reyes Espíndola. Okay. Entonces, de ahí yo creo que todo vino consecuencia. El mismo señor Cobo me mandó llamar, yo hablé con él y él me dijo, no, queremos que estés aquí en el CEA, cosa que le agradezco al señor Cobo que le tengo mucho, mucho aprecio. Y bueno, entonces me aventé un primer grupo especial aquí, terminé el grupo especial, pero en ese inter me habían oído cantar en un proyecto en el de Valores Juveniles y me llamó el señor Luis de Llano para invitarme a formar parte de Garibaldi en una etapa donde había salido un integrante que en paz descanse, Javier Ortiz, y yo le había dicho que no porque habíamos estado firmados con una compañía disquera que era de la casa, que era Melody. Ah. Y entonces íbamos a sacar un disco y la mitad casi de las canciones eran mías y total que... ¿Pero tú solo? No, con un grupo. ¿Llamado? Mi banda. En ese entonces se llamó, Sarao y luego Asao. Ok. Y a la mera hora... ¿Pero no vio la luz? No, ellos lo que hicieron, no te preocupes, yo hablo con la disquera que es de la casa, ¿verdad? No, pero... Y de repente cuando me doy cuenta ya estaba yo ensayando unas... Que te lo pongo. No, me presentaron con Raúl Velasco. Me metieron, yo les dije, yo no me sé nada. Unos días antes me llevaron con un diseñador que se llamaba Fabián Vergara y me probaron una ropa que yo decía, uy, esto está, pero unos pantalones a la cadera y yo así como raro, como incómodo. Entro al programa de Raúl Velasco. Ese día estaba Ricky Martin previo al camerino, a la antesala del escenario y estaba ahí mi novia de ese entonces y estuvieron platicando y decía, yo lo veo nervioso, un poco nervioso, decía Ricky Martin, ¿no? Y pues sí, yo entré y yo les dije, nada más yo no me sé las canciones, conozco tal y cual, pero no me las sé. Entonces, no te preocupes, nada más te dan la patadita, el señor Velasco te presenta y te sales. Y le digo, ok, perfecto. Entonces ya nos dan la bienvenida, y bla, 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 nos presentan, habían cantado una canción, luego nos presentan. Bueno, pues los dejamos para que conozcan al nuevo integrante y me sueltan y yo los volteo a ver y tú dale, me avientan ahí. Como vieron que no me sabía las coreografías, pues yo nada más me pegué el micrófono aquí para que el lip sync, porque eran playbacks y no sé, tienes que hacer el lip sync, ¿no? Y no hubo manera, entonces yo me pegaba el micrófono y entonces vámonos de fiesta y yo subía la mano como iban ellos y tuvieron que romper filas. Entonces Charlie, Víctor, Katia, pues todos los que estábamos en ese momento, en esa generación, pues rompieron filas y se fueron con el público porque dijeron, güey nos está echando a perder nuestro bailecito, ¿no? Ajá. Y ya, pues ahí fue mi presentación y después ya vinieron los ensayos en forma y mi primer show que fue un 23 de enero en Juriquilla y yo, bueno, no me sabía, eran mixes de mambo y de cha-cha-cha y de quién sabe cuántas canciones que cantábamos en los shows
Y pues yo balbuceaba porque pues no me la sabía, era mucha información. Yo no soy bailarín y me tenían con coreografías, al mismo tiempo apréndete las canciones y ponte a bailar. Entonces para mí fue así como... Y ahí me aventé 4 años y medio. Cuando ya estuvimos haciendo pues prácticamente el último disco, si tú quieres, antes de que se cerrara el proyecto, yo ya me metí mucho de que yo era muy insistente porque el productor era un productor cubano-español que pues era el que remaba ahí la parte de los ingresos que tenía que ver con la discografía, ¿no? Ajá. Y entonces la realidad es que él decía, no, el sistema o el método, yo agarro los temas, se graban y se van, ya está grabada la voz. Entonces por eso te sorprendías cuando de repente pues unos grandes coros, unas grandes voces, y oías todo lo que había ahí en la producción y pues empezaron a aceptar que se metieran las voces. Todavía hubo canciones donde sí grabó Katia, donde sí grabaron los Garibaldis originales, pero la realidad es que el formato estaba muy armado de que allá hacían todo y ya lo mandaban hecho. Pero pues no era que nosotros aplaudiéramos eso, nosotros queríamos cantar. La verdad fue una época muy padre, no me arrepiento, lo disfruté mucho. ¿Te la pasaste Muy bien en Garibaldi? Sí, muy bien, sí. Y bueno, y vinieron muchas otras cosas que a raíz de ahí, bueno, en el Inter pues estaba yo haciendo cositas de llamados de alguna novela, independientemente que en ese entonces trabajábamos mucho y viajábamos mucho. Pero pues tuve la oportunidad de hacer algunos proyectos en televisión. Regreso. Y lo digo abiertamente, en Amores con Trampa, ¿no? Un actor cambiaba, no, y no voy a decir esto, y no voy a decir, y no van a tocar, y no, y la van a respetar. Y llega un momento que dices, bueno, es a la carta el proyecto. Y también, ¿te arrepientes de no haberte ido? A lo mejor sí, fíjate, en lo personal, en lo anímico, me doy cuenta que eso le dio un bache a mi vida muy raro. Gregorio, inteligente y guapo. Estado atormentado. ¿Terminará algún día este calvario? Síguelo en Telenovelas. La mayoría de las cosas exteriores las grabamos en Mérida. Es una ciudad maravillosa, preciosa, con unas casas divinas, pero el calor con el saco, el chaleco, la corbata, el sombrero, y nos ponían a César y a mí, para vernos más jovencitos al principio, nos ponían un aplique aquí para que se pegara y se viera más pelo. No, era así, nos parábamos, acababa la escena y nos ponían 2 ventiladores y los dos así. Pero fue una gran novela porque es el primer villano que hago. Un cuate que estaba perdido, realmente no era tan villano, era un cuate que quería salir adelante y no sabía cómo, se le acabó el Hayalay y se quedó en vivir esa vida de glamour y ya no sabía para dónde. Y nos tocó con don Enrique Lizalde, que era genial. El señor se sentaba y nos contaba unas historias. ¿Sabe usted de dónde viene el tequila? ¿Terminará el sueño de la gaviota? Yo no quiero que por mí te detengas. Rodrigo la defenderá con todo su amor. ¡Ustedes van a aprender a respetar a Gaviota! ¡Delante de mí nadie lo ofende! Pero existen obstáculos muy difíciles de sobrepasar. Necesito hablar con usted. Sí, señora. ¿De qué? De mi marido. Destilando amor, de lunes a viernes, solo por Telenovelas. Decisiones dolorosas. No te preocupes por mí. Voy tranquila sabiendo que ya no estás sola. Dejando atrás el pasado. El recuerdo de Bruno laceraba mi cerebro como un clavo candente. Busca su destino. Se fue Carmelina. Mi hija se fue. Alondra, lunes a viernes, solo por Telenovelas. Doctor, ahora que Ana ya come de todo, ¿qué me recomienda para apoyar su desarrollo Mi mental? recomendación son 4 letras. MFG, ingrediente exclusivo de Enfagrow, que junto con el DHA y otros nutrientes ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow, única con MFGM. Decidí entrar a Open English porque conseguí un trabajo en una multinacional y necesitaba mejorar mi nivel de inglés. La plataforma es muy fácil de usar y lo que aprendo lo uso con mis clientes de Estados Unidos. Así compruebo que Open English sí funciona. Más de 2 millones de estudiantes comprobaron la efectividad de nuestro método. Solo faltas tú. Inscríbete ya en openenglish.com.
La tele de la casa ahora te acompaña donde quiera que vayas. Y es que la tele hizo Plus, para que puedas ver tu programación de Simple TV sin costo adicional cuando te provoque. Y si quieres verla en tu TV inteligente, también puedes. Llegó Simple Plus, la tele para llevar. Descárgatela ya. Simple Plus es más así de simple. ¿Tu hijo está irritable y no sabes por qué? Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. El reencuentro de Maripaz e Iván traerá consecuencias. En cuanto pase un tiempo prudente, nos divorciamos. Como tú digas. Pues cada uno tiene intereses que no van por el mismo camino. Nos va a arruinar. ¡Ese hombre nos va a arruinar! La fuerza del destino, lunes a viernes, solo por Telenovelas. Un hombre. ¿Cuándo va a entender que yo nunca he querido envolver a Camila y que la amo? Y dos mujeres decididas a todo. Yo es lo único que deseo en este momento, ser tuya. Lucharán por su propia felicidad. No sabía que estaba casada. ¿Y tu marido? ¿Quién es? Amor bravío, lunes a viernes, solo por Telenovelas. Garibaldi, Agustín Arana comenzó a hacer pequeñas apariciones en diversos melodramas como Agujetas de color de rosa, Salomé, Cómplices al rescate 2 y De pocas pulgas. Pero fue hasta que hizo Mariana de la noche y Piel de otoño que las cosas comenzaron a cambiar para él. Pero sin duda hay un proyecto que marca un antes y un después en la vida y la carrera de Agustín. Este proyecto es La fea más bella. Júreme que usted no tocó esa bolsa. Júreme que nadie, absolutamente nadie de la oficina la tocó. Júremelo por lo más sagrado. Te voy a decir, a veces, cuando te toca ser el amigo de él, y si es el personaje principal al que o sea, que te puedes volver hasta cierto punto su patiño, ¿no? Como se dice en el argot, pero todo está en cómo lo manejes tú también, porque yo te puedo decir algo, cosa que hasta lo sigo agradeciendo al día de hoy. Primero, la oportunidad de haber podido formar parte de La Fea Más Bella, que rompió récord histórico en su momento y fue de los programas y proyectos más vistos en la empresa y en la historia de las telenovelas. Sí, sí. Y que cuando yo ya había quedado en el personaje, el que iba a ser el protagonista se enfermó y y dijo, no puedo hacer la novela. Y entonces empezaron los nombres. Y yo tenía una semana grabando y no sabíamos quién iba a ser el personaje. Yo grababa con las del cuartel. Y cuando sale el actor, que ya va a ser el personaje, decíamos, o sea, todos nos esperábamos todos, menos él, porque él estaba en Nueva York, ¿no? Y decíamos... Jaime Camil. Ajá, Jaime. Entonces decíamos, ¿cómo? Pero él está en Broadway. Pues hablaron con él y entonces me dijeron, no, vamos a tener un trabajo de mesa con él. Y en el trabajo de mesa, pues nunca llegó porque llegó a grabar. Y entonces ese día llegamos y a grabar inmediatamente el día 1. Y pasó algo que, de esas magias que a lo mejor no suceden tan constantemente, donde empieza a haber una sinergia increíble entre la Vale, Jaime y yo. Y yo a Jaime lo había conocido en un evento social en Acapulco, echando relajo y lo que tú quieras, pero no había tenido la oportunidad de convivir con él, y menos en un proyecto así, trabajando. Y de repente, bueno, era un toma y daca y nos fuimos entendiendo, y algo que pasa a veces, que resulta que el protagonista pues no puede, a lo mejor nunca va a ser menos que el amigo que sale o ¿no? El protagonista pues tiene que ser la figura central y tener la importancia y la relevancia. Pues aquí se volvió algo muy padre porque yo proponía y él me hacía segunda, o si él proponía yo le hacía segunda. O sea, no hubo egos, y fue lo mágico. Entonces hicimos
una mancuerna muy, muy padre que traspasaba la pantalla y la gente se divertía mucho con nosotros. Entonces, a veces todo está en cómo manejes tú ese amigo o ese compinche o ese patiño o ese... Si lo haces también divertido, se vuelve dependiente a veces. No, y a mí me queda claro que de pronto es necesario. Pues si no, estos actores protagónicos no pueden lucirse lo que se lucen si no tuvieran esos actores, como dirían los americanos, de soporte o de reparto, sí, ¿no? pero a veces no puede. ¿Cómo él va a decir algo más? Conozco muchos actores que fueron protagonistas y que no lo iban a permitir. Sin embargo, con Jaime fue muy distinto y nos fue muy bien. Sí, y esa no novela había fue súper exitosa. y no hubo como esos egos de que no, eso lo digo yo y eso no, eso es mío. No, o sea, agradecí tanto como esa parte, esa humildad, ¿no? Y entonces había como hay una cuestión ahí que ya cuando salía a la baile y hacía esas caritas, bueno, ya nosotros de verdad que lo disfrutamos mucho. Entonces la prueba está en todo lo que sucedió ahí. Y entonces pues me ha tocado ser muchas veces el amigo de, pero todo está en cómo lo manejes. Con las líneas aprendidas y con disciplina de seguir las indicaciones del director, así es como llega Agustín Arana a sus llamados, pero también si el director lo acepta, con propuestas para el personaje. Propuestas, no imposiciones, como a él le tocó vivir en Amores con Trampa. ¡Vele preparando a tu papá una cita con el dentista porque ahorita mismo le voy a tumbar todos los dientes! ¡Ahora va la mía carbona, pues! ¡Vas a ver! ¡Tú te aprovechas porque ¡Ya no tengo ¡Qué la canción! O sea, la dirección es la dirección. Me ha tocado quien llega y dice, no, y cambia sus textos y tuve una novela que, madre mía, y se vino, olvídate, yo padecí todos los, y lo digo abiertamente, en Amores con Trampa, ¿no? Que de repente, pues, un actor cambiaba, no, y no voy a decir esto, y no voy a decir, y no van a tocar, yo ya no podía acercar a la que iba a ser, con la que yo había tenido como mis que veres en el pasado, y la van a respetar. Y llega un momento que dices, bueno, ¿es a la carta el proyecto o cómo es el asunto? Por eso esas cosas no funcionan. Tiene que haber una cabeza y decir esto se hace así y así es, ¿no? Entonces, pero ahí, pues, no sé, le dieron peso y a veces de repente hay actores y actrices que llegan y dicen, no, esto no lo voy a decir, esto, y afectan a todo el entorno. Entonces hay que ser como, a veces, no quiero decir que no te hayas ganado un lugar y que te des a respetar, pero no de esa forma, nada más, ¿no? Pasaron cosas sí, claro. Y fue sabido, pero... Pues mira... Pero fue hace tanto ya, pues. Sí. Y yo lo único que digo, son cosas que nos toca, con lo que nos toca enfrentarnos. Y ese es un pequeño caso de muchos donde nos ha tocado ver cosas que, pues que si realmente pudiéramos hablar, pues, somos seres humanos, cometemos errores, todos de repente se nos van las cabras, ¿no? Y podemos decir o hacer y luego nos arrepentimos, ¿no? Exacto. A otros que no tienen tanto remordimiento, conciencia. Yo sí soy de que, ya hice esto, madres, ya, ¿ahora qué hago? Y busca remediarlo y pasan meses y sigues pensando en lo mismo. Hay que aprender también a darle vuelta a la página. Yo tuve una oportunidad de ser protagonista, lo he hecho en teatro, pero protagonista en una novela. Y cuando me llamaron, yo era exclusivo de Televisa, me llamaron de otra empresa de Telemundo. Y entonces, casualmente, es algo que yo, eso sí lo tengo guardado, muy guardado. Porque cuando yo llegué aquí y hablé y mandaron la carta y todo, no me dejaron cuando había términos importantes de intercambios y dijeron, no hay manera. Y eso es algo que sí me pegó mucho porque yo estaba haciendo una novela muy buena aquí, de las primeras que rompieron con yo arranqué haciendo Para Volver a Amar y fue una novela, la verdad, que fue un parteaguas en la manera hasta de narrarla, de contarla, fue diferente, ¿no? Incluso en cuestiones de dirección y demás, y de cámaras. Ahora ya mucho lo hacen así, pero en ese entonces era como romper un poco. Por lo menos aquí sí. Con el esquema que se venía haciendo por décadas, ¿no? Y entonces ahí me llamaron para ese proyecto y total que no me dejaron. Yo estuve muy mal, porque pues es como una oportunidad donde a lo mejor tu vida hubiera cambiado, ¿no?
Entonces, a lo mejor dices, hay gente que se la juega y dice, no me importa perder esto, no me importa quedarme sin esto, y ni modo. ¿Te arrepientes de no haberte ido? A lo mejor sí, fíjate, un poco porque... O sea, haber negociado de liquidar tu exclusividad o alguna cosa que se algo que se puede haber negociado porque además lo dijeron, o sea, dicen, no, de entrada tienen, bueno, no quiero hablar, pues estoy en la empresa, pero la realidad es que en lo personal, en lo anímico, me doy cuenta que eso le dio como un bache a mi vida muy raro, psicológico, porque dije, ¿cómo es posible cuando tengo tanto tiempo ya en esto y que tengo esta oportunidad y en un personaje de estas características y demás? Y pues no me dio chance y dije, bueno, no me tocó. Entonces ya me fui sin haber tenido esa oportunidad. Pero bueno, son cosas en la vida que todo está, nosotros somos producto de las decisiones que tomamos. Entonces, si en ese entonces no me atreví a dar ese paso que estuve a punto de dar, pues las consecuencias son estas. A lo mejor estaría en otro lado o de otra forma, pero bueno, no nos podemos arrepentir. La vida está de hoy en adelante. Tú le preguntas, ¿no?, a tus amigos a veces y si hay el tiempo para tomar la decisión, lo haces, pero si no te da tiempo y es algo que tiene que ser ya, porque yo tenía que arrancar y hacer una cuestión de un proceso ahí de material, de fotografía, de unas cosas que necesitaban hacer ya, porque un grupo de la actriz y otros que estaban, los principales, estaban como nada más, me estaban esperando a mí para que yo pudiera tener como ese permiso y poder empezar con eso, porque yo estoy en una novela aquí y me iban a esperar hasta que terminara la novela para arrancar nada más por eso, ¿no? Y bueno, así fueron las cosas. Pero bueno, el asunto está que yo lo viví con un actor que era mi hijo en una historia, y cuando salió de este proyecto, de repente me dijo, oye, es que fíjate que está pasando esto. Y me puso un panorama de Miami, aquí y esto, y yo le dije, mira, ¿qué ves tú aquí? No, pues oportunidades. Como que yo le planteé un poco, ¿no?, lo que yo había vivido un poco, y fíjate que me da mucho gusto que le dije yo, hazle caso. Si no tienes un compromiso ahorita, que eres un chavo, que no tienes familia, que no tienes, bueno, familia me refiero, hijos, esposa, etcétera. Y de repente dijo, sí, lo voy a ver, mi mamá me dice esto, pero voy a ver. Y estaba en una angustia y pasaban las semanas y seguía preocupado. Y yo le seguía dando como consejos de, pues velo, tú no tienes todo que ganar y nada que perder. Toda la vida por delante, ¿verdad? Y entonces tomó la decisión. Él ahorita es una figura, él es Alex Spacer, y veo dónde está, cómo está, ¿no? Y estaba en el... salía de mi hijo en un proyecto, en Esperanza del Corazón, y y estaba angustiadísimo. Y se fue y mira, o sea, como hay gente que se va y no pasa nada. No quiero decir que esa sea la mejor decisión, hay que saber, por eso digo, conectemos mente y corazón. Si todo es corazón, no te va muy bien. Y sobre todo en la decisión de parejas, menos. Pero si conectas mente y corazón, las decisiones son un poco más congruentes y más positivas o más exitosas. Al regreso, si yo fuera tu novia y tú me niegas y dices que no tienes novia, yo no sé cómo sigue siendo tu novia. No, pero te voy a decir una cosa. No lo veo como artista, lo veo como mujer. Sí, pero hay una cosa, hay acuerdos. Y también. Y hoy tu compañero está en la cárcel. ¿Cómo les cayó a usted la noticia? Muy fuerte, porque pues nosotros no sabíamos nada, así literal, absolutamente nada. Andrea, fuerte y honesta. Estado inconforme. No quiero piedad. Quiero justicia, Alejandro. Síguela en telenovelas. Soy la Maricruz. Por mucho tiempo sufrió humillaciones. Y ahora, para quitársela de encima, yo voy a tener que intervenir. Injusticias y rechazo. Para mis patrones tú eres basura. Y ellos no quieren que la basura ensucie sus tierras. Pero lejos de rendirse, forjó su carácter. ¡No vas a sacar nada! ¡No! ¡A mí no me toques! Hasta convertirse en un corazón indomable. ¿Podrás contenerlo? Inicia 16 de octubre, solo por telenovelas. ¿Qué tal? Soy Alfonso Iturralde y estoy muy contento.